¿De dónde viene la enfermedad? Es el tema que estaremos trabajando en esta mañana en su programa El Eco de Dios, Ministerios Casa de Gobierno. Nuestro tema principal, el espíritu de la enfermedad. Quiero invitarlo a que ahí donde está, abra todo su corazón a Dios, su expectativa. Permita que Jesús gobierne todos sus sentidos, gobierne toda su mente y su vida. Y que el Espíritu Santo sea el que le enseñe mientras yo te doy palabras. ¿De dónde viene la enfermedad? Bienvenidos. Quiero ir al libro de Romanos, capítulo 5, el verso 12. El apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo nos está revelando que el origen de la enfermedad fue el pecado, que la fuente que alimenta o que la fuente que produce la enfermedad o la muerte es el pecado. Ahora, no quiero con esto decir que un creyente que esté enfermo necesariamente esté en pecado. Hay muchas personas que aman a Dios, que le sirven a Dios, que están en santidad, en obediencia a Dios y están enfermas. No están viviendo una vida de pecado. Todos tenemos pecado. La palabra dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, lo fuimos porque Cristo vino, nos perdonó y nos lavó. Pero de alguna manera todos tenemos algo de pecado, una semilla de pecado en nosotros. Ok, pero no me refiero a que una persona practique el pecado. Una cosa es que en nuestra naturaleza caída todavía hayan situaciones de pecado. Otra cosa es que se practique el pecado, y hay muchos hombres y mujeres que aman a Dios, gente de Dios, gente obediente, gente fiel a su palabra, que está enferma. Y tal vez escucha esto y dice: bueno, si la enfermedad se origina en el pecado, pero yo no estoy en pecado, y puedes entrar en confusión. No significa que si tú eres una persona obediente y que ama a Dios, pero estás en enfermedad, estés en pecado. Si no lo estás, solamente tú conoces tu vida, solamente tú conoces los tipos de pecado. Los pecados se clasifican en 3 niveles. Los pecados se califican en 3 niveles. La Biblia nos permite ver los 3 niveles en cuanto al pecado. ¿Por qué no evalúa su corazón y por qué no evalúa su vida? Número 1. El primer nivel del pecado se cuenta a partir de la desobediencia a la palabra, a la ley, a los mandamientos de Dios. Todo el que está en contra, es decir, no está practicando la ley, no está practicando los mandamientos, más bien la palabra de Dios, aquel que está desobediente a la palabra de Dios. La palabra dice una cosa y haces otra, eso es pecado. El segundo nivel del pecado es el pecado en el nivel de la sexualidad o de la palabra. Te voy a decir la palabra griega, que es la palabra porneia. La palabra porneia encierra toda la degradación o perversión sexual, desde el hecho de mirar a una mujer para desearla, desde la concupiscencia, que es la suma de todos los deseos y placeres que hay en la carne, desde la fornicación, el adulterio, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con los deseos carnales, etc. Ese es el segundo grado de pecado. Una persona puede estar fuera de este nivel de pecado, de la porneia, pero puede estar en el pecado de desobedecer la palabra de Dios. Me explico. Dios dice que debes amar y tú no amas. Dios dice que no debes mentir y tú mientes. Dios dice que debes diezmar y no diezmas. Estás en pecado porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. Te estoy hablando de los 3 niveles en los que Dios clasifica el pecado. Y número 3, el pecado que tiene que ver en relación a el carácter propio.
como si el carácter propio. Es decir, tú eres una persona que tiene rencor en su corazón. Tú eres una persona que en la iglesia tienes algo contra un hermano. No has perdonado, hay amargura en tu corazón, tienes celos en tu corazón por un hermano. Eres una persona que causa división, que murmura, que critica. Ese tipo de pecado va al carácter. Y ese tipo de pecado es el tercer nivel en los que la palabra de Dios clasifica el pecado. Entonces mucha gente ha salido del nivel de pecado de la sexualidad o de la porneia, pero en su corazón tienen resentimiento. Su corazón está cargado de ofensa, están ofendidos, no participan de una visión, se apartaron de una iglesia, se apartaron de una visión porque se ofendieron, etc. Porque no pudieron perdonar, tienen resentimiento, viven en contra de las demás personas. Ese es un pecado al carácter. Entonces pueden haber personas en ello. Entonces de alguna manera todos tenemos algún grado de pecado dentro de esta clasificación. Pero repito, puede que tú estés en total santidad, en total pureza y estés enfermo. No quiere decir que entonces estás enfermo porque hay un pecado. Ya que no hay un pecado en tu vida, repito lo que dijimos en la enseñanza anterior, puede ser más bien que aunque no es la voluntad de Dios, por alguna circunstancia Dios lo está permitiendo en tu vida. Y esto lo vas a entender en un programa mucho más adelante. Por ahora me sigo enfocando en el origen de la enfermedad. Según Pablo, viene del pecado. El pecado es fuente y el pecado es originador de las maldiciones de la enfermedad y la muerte, etc. Ahora, la naturaleza, o sea, esta naturaleza de enfermedad que viene del pecado, esta está en el ambiente del mundo, en los aires, en el ámbito del mundo y opera bajo el tiempo. La enfermedad coge fuerza dentro del tiempo del ser humano. Por lo tanto, todos estaríamos expuestos a una enfermedad, porque hay enfermedades que están en los aires, como una gripa, una pandemia, como un virus, como un COVID. ¿Comprenden eso? Están en los aires del mundo, están en el ambiente del mundo, pero además operan dentro de un tiempo. Por eso es que la enfermedad tiene un ciclo de inicio y puede tener un ciclo de fin. Termina cuando Dios sane o termina cuando la persona muera. Entonces, al estar expuesto, necesitamos entonces conocer cómo blindarnos o cómo librarnos de ese espíritu de enfermedad que es por causa del pecado. Un COVID, una enfermedad de una pandemia, una alergia mundial, todas estas enfermedades, aquellas personas que hablan de la conspiración, que es que la inventaron los científicos, que para disminuir la población, que para hacer inventos, todo independientemente lo creen hombres o no, todo nace del pecado. El pecado que hay hace que la enfermedad tome el rumbo que tiene que tomar y nazca, no importa el medio por el cual venga. Mira lo que dice el Salmo capítulo 38, verso 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación, y en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. David está reconociendo que él está enfermo por causa del pecado. Le repito esa segunda parte. Y en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Y David nos permite ver en el Salmo 38, el verso 3, que hay enfermedades a los huesos que no son por degeneración física, sino que pueden ser por pecado. Si la enfermedad, es decir, si la enfermedad viene de la naturaleza del pecado, según estos dos textos, y si Dios está en contra y rechaza el pecado, entonces volvemos a repetir que la enfermedad no es la voluntad y mucho menos el plan de Dios para dicha persona. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios está fundamentada en lo bueno, en lo agradable y en lo perfecto. Pero una persona que está bajo la condición de enfermedad, según David,
no tiene descanso, no tiene paz y se encuentra afligida. Pero David reconoce, y Pablo, que la enfermedad nace de una situación de pecado. Ahora, ¿qué es la enfermedad? Para cerrar, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad la podemos definir de la siguiente manera, y continuaremos en nuestro siguiente programa ampliando este tema del espíritu de la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Le dije dónde nace la enfermedad, cuál es el origen de la enfermedad, y ahora, ¿qué es la enfermedad? Ok, la enfermedad es una alteración o es una anomalía al estado emocional, espiritual y físico de una persona. Eso es básicamente lo que significa la enfermedad. Quiero saludarlos a todos, bendecirlos de parte del Señor e invitarlos a que compartan esta enseñanza y a que esperen nuestra siguiente transmisión, El Eco de Dios, y se pueda conectar con nosotros. Apóstol Henry Camacho, Casa de Gobierno.